la clase de hoy. Vamos a esperar que entren con todos. ¿Nos falta alguien de allá, por favor? No hay nadie. Ok, bueno, buenos días a todos. Amén. Nuevamente, que Dios los bendiga, qué bueno que estén aquí. Es un placer, un gusto verlos nuevamente. Aparte de eso, tenemos la visita del hijo de Edison, Axel, ¿verdad? Sí, no es visita. Bienvenido. No es visita. ¿No es visita? No, te viene a quedarse. Ya, ok, pero mejor todavía. No, visita no, la visita arranca. Ah, qué bueno que es de la casa. Qué bueno que es de la casa entonces. Bienvenido a la casa. Sí, qué bueno, pero ha sido un placer conocerte y espero que te sientas bien y que nos puedas seguir visitando y que esto te guste. Sí, más joven. Me parecen hermanos. Bien, entonces Oye, Kerry. una vez más, bienvenido. Queremos seguir hablando un poquito acerca de lo que es el tabernáculo. Hoy vamos a prácticamente hablar de algo que estaba dentro del tabernáculo, de unos elementos que se encontraban dentro. Yo no sé si ustedes recuerdan el domingo pasado acerca del hermano Manuel, tocó una clase muy bonita, pero él habló brevemente de tres elementos que habían dentro de lo que era el arca, lo que era el arca del pacto. Pero antes de iniciar, yo quiero que empecemos con una oración. Yo voy a pedir aquí al hermano Johnny que nos dirija la oración. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, compartiendo de tu palabra, recibiendo de tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien ministre cada corazón y cada vida, y también que le des palabra, Señor, a nuestro hermano que en esa enseñanza te trae para nosotros en esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que nuestra mente y nuestro corazón está atento, Señor, a recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Yo traje nuevamente el libro porque quiero que vean, quiero mostrarles algo. Yo siempre, cada vez que he tenido la oportunidad de enseñar algo, hacer una enseñanza o compartir una enseñanza, a mí siempre me ha gustado hacer como un recorderis, a mí siempre me ha gustado hacer como un resumen, porque muchas veces, déjeme decirle algo, tenemos la tendencia como a olvidarnos un poquito de las cosas. Entonces yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente. Yo no sé si ustedes recuerdan, el tema que estamos tocando es el tabernáculo de Moisés. Entonces, como habíamos dicho domingos anteriores, que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, se estuvo morando en Egipto por 140 años en esclavitud. Luego de eso, Dios le da una palabra a Moisés allá en el monte Sinaí, y esa palabra era que él tenía una tarea, tenía un compromiso de sacar el pueblo de Israel de Egipto y ponerlo en el desierto para empezar un peregrinaje, para empezar un caminar rumbo hacia la tierra prometida. Entonces, esa era la tarea de Moisés. Una vez que ocurre esto, yo quiero mostrarles, no sé si aquí alcanzan a ver algo. Dios le dice también a Moisés que construya un tabernáculo, porque el propósito y lo que Dios quería era habitar en medio de su pueblo. Él mandó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero Él quería estar con ellos, Él quería morar dentro de ellos o en medio de ellos. Entonces vemos aquí, estuvimos hablando de lo que era el tabernáculo. Este era el cuadro del tabernáculo de forma rectangular. El tabernáculo se dividía en tres partes, que era el atrio. Tenemos aquí también la segunda parte era el lugar santo, y la tercera parte era el lugar santísimo, donde moraba la presencia literal de Dios. Entonces estuvimos hablando de estos elementos que se encontraban como el altar de bronce. Tenemos la fuente de bronce,
todo eso tenía una explicación, estuvimos hablando de eso. Luego, cuando entramos al lugar santo, vimos que teníamos el candelero, teníamos el altar de incienso y teníamos la mesa del pan de la proposición. Entonces, el domingo pasado, el hermano Manolo estuvo hablando acerca de lo que era el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del pacto. Muy bien, yo voy a dejarlo aquí por un momento. Entonces, dentro del arca del pacto se encontraban 3 elementos. ¿Alguien recuerda esos 3 elementos que se encontraban? El hermano Manolo estuvo hablando un poquitito, él habló brevemente de algo que se encontraba. La vara de Exactamente. Por eso es que me gusta siempre hacer como un resumen, un recorderis de sí. Dentro del arca del pacto se encontraban 3 elementos importantes, que es lo que vamos a hablar hoy día. Se encontraban las 2 tablas que contenían ¿qué? Los 10 mandamientos. También se encontraba la vasija con el maná. Eso también tiene un significado muy especial que nos habla de lo que es la provisión de Dios. Entonces también tenemos la vara, que también tiene una explicación bien linda, y vamos a conocerlo. Eventualmente vamos a ir desarrollando estos 3 elementos. La vara de Aarón, que reverdeció, y no sé si ustedes llegan a ver eso. Eso tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero voy a dejarlo hasta ahí. Yo quiero dejar esta imagen ahí, porque yo quiero que vayamos a la Biblia. Y yo quiero que vayamos un momentito a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 5, que van a mencionar estos 3 elementos, o a describir estos 3 elementos, para entonces luego desarrollar cada uno de ellos. Vamos a Deuteronomio 10, versículo 5. ¿Alguien lo puede leer si lo tiene? Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Que vemos ahí también, aparte de lo que estamos hablando, vemos que Moisés fue un hombre que obediente. Estamos viendo también la obediencia. Él hizo como Dios le mandó. Eso es algo bien interesante, porque hoy vamos a hablar de los mandamientos y es importante que hablemos de la obediencia, ¿verdad? Entonces también vamos, otro hermano o hermana que lea Éxodo, el libro de Éxodo 16, versículos 32 y 34. Éxodo 16, 32 al 34. del 32 al Y 34. dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di comer en el desierto, cuando yo saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Amén. Aquí estamos viendo también parte de lo que es la obediencia, y también el maná representa la provisión de Dios al pueblo de Israel. Y vamos más adelante también a hablar de esa provisión para nosotros en estos tiempos. Entonces, la última cita que quiero que busquen es Números 17, versículo 10. Números 17, versículo 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así harás cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran. Amén. Gracias. Ahí estamos viendo entonces que nos está hablando de lo que es la vara. Vamos a ir desarrollando eventualmente todos estos elementos del por qué se encontraban ahí, cuál era el propósito por el que esos elementos estaban dentro del arca. Ahora bien, yo quiero leer
porque quiero darle una descripción y quiero llevarlo a algo bien interesante. Yo esta semana leyendo y buscando, indagando un poquitito más, me puse bien contento y le comenté a mi esposa, mira lo que yo he encontrado acerca de lo que es el arca del pacto y lo que se encontraba allí. Y yo quiero que todos busquen en el libro, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo del 11 al 12. Versículo 11 al 12. Yo le voy a dar lectura y ustedes lo van a seguir con la mirada. ¿Cuál es el? Juan, 20. capítulo 20, versículos 11 y 12. Solamente esos dos versículos. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Yo quiero que todos los tengan porque es importante. Yo quiero que pongan muchísima atención porque lo voy a leer de forma pausada para que entendamos esto que vemos aquí. Esto era, estamos viendo que esto era en el tabernáculo de Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo esto que está aquí pertenece al Antiguo Testamento. Pero ahora yo quiero que leamos, yo voy a leerlo, Juan capítulo 20, versículo 11 y 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Si ustedes ven esta porción bíblica con lo que está aquí, María está hablando de esta escena. Esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora bien, no es que María se encontraba en el Antiguo Testamento en aquel entonces, sino fue cuando Jesucristo fue puesto, una vez que fue crucificado y fue muerto, fue puesto dentro. Esta escena se está relatando. Ahora, esta escena nos remite al arca del pacto, donde dos querubines se cernían sobre su propiciatorio salpicado de sangre. Recuerden que eso lo estuvimos hablando el domingo pasado. Dice, el arca realmente el arca no era necesaria, porque Jesucristo ya había venido a cumplir todo lo que el arca representaba. Eso es lo que yo quiero que tengamos bien presente, es bien interesante. Ya Jesucristo con su muerte y luego su resurrección, ya había cumplido todo lo que el arca representaba. Él era Dios hecho carne. Él representó la obediencia a la ley, habiendo sido perfeccionado y convirtiéndose en nuestra fuente de ¿qué? En nuestra fuente de salvación. O sea, Dios habría preparado desde un inicio, desde que inició la creación, Dios siempre buscó la forma de que su pueblo estuviera bien, de que su pueblo estuviera contento. Dios nunca falló. Lo que hemos fallado somos los seres humanos siempre. Siempre hemos tenido la tendencia de irnos hacia un lado. Amén. Ahora, ¿qué dice Hebreos 5, 8 y 9? Vamos a buscarlo. Hebreos 5. Hoy vamos a estar leyendo muchos versículos bíblicos. Yo quisiera que esta clase fuera un poco, por decirlo, un poco interactiva. El que quiera participar o aportar algo puede hacerlo brevemente. Hebreos 5, del 8, versículo 8 y 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Recuerde que vamos hoy a estar hablando de los 10 mandamientos. Vamos a estar solamente, no tocando todos ellos, pero sí algunos de ellos. Y todo esto tiene que ver con la obediencia. Como dijimos, Él representó la obediencia completa a la ley, habiendo sido perfeccionado y convirtiéndose en nuestra fuente de salvación. Ahora, su sangre fue derramada por nuestros pecados y su victoria está atestiguada por el hecho y su poder de su resurrección. Así como el arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, Jesús es la máxima expresión de amor, cuidado y presencia de Dios en Él es nuestra arca. Amén.
Él es nuestra arca, Él es nuestra ley, Él es nuestro maná, es decir, nuestro sustento, Él es nuestra vara florecida. Estamos hablando de estos tres elementos. ¿Y Él es qué? Él es nuestro propiciatorio. Él es nuestro propiciatorio. Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los 10 mandamientos? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, quizás ustedes tal vez se han puesto a pensar del por qué Dios da ese primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y tenía 140 años, no sé cuántas generaciones pudieron haber ahí. Ya ellos tenían la tendencia a adorar, porque el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, un pueblo idólatra completamente. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y estuvo, ¿qué? Estuvo siempre, eso es lo que estuvieron viendo, eso es lo que estaban viviendo y eso es lo que ellos hacían también. ¿Ve? Entonces, Dios los sacó para una mejor vida. Entonces, en primer lugar, en Éxodo, vamos a buscar Deuteronomio 20. Yo lo voy a leer. No, perdón, hermano, la cita es Éxodo 20. Perdóname. Éxodo 20, dice el versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Entonces, en primer lugar, Dios nos advierte que no tengamos más dioses. Y esto porque Dios está asumiendo que los seres humanos vamos en algún momento o tenemos la tendencia de adorar algo. Y es así. Muchas veces podemos hacer nosotros ídolos o adorar algo o a alguien. Dios quiere que lo adoremos solamente a Él. Amén. Y Él busca solamente que Él sea adorado. Pero muchas veces nosotros los seres humanos hacemos dioses de muchas cosas. Puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra casa, Trabajo. puede ser el trabajo. Muchas veces estamos esclavizados al trabajo, esclavizados completamente y se nos olvida que tenemos familia, que tenemos otras prioridades y olvidamos muchas veces, dejamos a Dios a un lado por idolatrar, ya sea a un carro, puede ser, a muchas cosas. Entonces, Dios quiere que lo pongamos en primer lugar a Él. Hermano, Sí. Pequeño comentario Sí, diga. que voy a hacer sobre eso, lo que usted está tocando del no tendrás Dios ajeno delante de mí. Dios es un Dios celoso, como cualquier persona que estamos aquí. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso que solamente a Él se debe servir, nadie más. Como ser humano, nosotros, como Él nos crió conforme a su imagen, nosotros también somos celosos en otras áreas, porque Él nos crió en nuestra imagen. Ahora, pasando a otro comentario. Esto me llegó a platicar con un que es católico. Y entonces, él me invitó a ir a su iglesia, de visita. Y vengo yo y le comenté eso, que le dije, no, pues ustedes tienen imágenes en el altar, o crucifijos en el altar. Y en la Biblia dice que no tendrás dioses delante de mí, ajenos. Entonces él me respondió, me dice, nosotros no adoramos a eso, dice. Nosotros tenemos como un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Pero lo vamos a recordar simplemente en el corazón, no es necesidad de que lo ponemos en el altar. Lo que estamos haciendo, estamos poniendo muchas cosas, imágenes y otras cosas en el altar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando a lo que estamos en el altar. Cuando uno debe más postrarse uno y adorar y decirle a Dios que nos ayude, pero no teniendo imagen delante de Él. Se enojó tanto conmigo, me dijo, bueno, dice, cada quien va a entregar cuentas con Dios. Exactamente. Pero yo le digo, en la Biblia menciona uno de los antiguos, no sé cuál Biblia tiene, le digo,
Pero uno de los antiguos menciona, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso lo dice Dios en su palabra, le digo. Entonces, si Dios dejó los 10 mandamientos, entonces estamos quebrantando lo que Dios no dejó. Y entonces me dice, en la imagen somos nosotros. Él nos creó conforme a su imagen. Y nosotros a veces hay áreas que como cristianos, le digo, somos celosos. También Dios es celoso en las cosas que nosotros estamos haciendo, si nosotros ponemos otras cosas frente de lo que no es Él. Sí. Y eso sí es muy cierto lo que dice usted, hermano. No debemos ponernos de acuerdo a ponerlo como ejemplo los hijos, el trabajo y otras áreas de que a veces nos ponemos, agarramos como una rutina ya. Todo lo que uno ponga como prioridad. Dios quiere que seamos, empezando, Dios quiere que Él sea nuestra prioridad. Dice, mas buscate el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando ponemos algo por encima de Dios, ya estamos cayendo en la idolatría. Ya lo estamos poniendo a Él en segundo lugar. Gracias, hermano. Ahora, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículo del 37 al 40. Mateo 22, del 37. Y hay una conversación ahí bien interesante. ¿El 37? Perdón, capítulo 22, del 37, versículo 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Aquí vemos en esta escena, yo voy a leer hasta del 34 hasta donde tú iniciaste la lectura. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Recuerde que ellos siempre estaban buscando la forma de atacar a Jesús, buscándolo a ver en qué podía fallar. Y ellos le hacían preguntas capciosas a ellos y siempre andaban detrás. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle solamente, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, ¿qué le responde Jesús? Eso que acaba de leer mi esposa Esther. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Los 10 mandamientos, él los resumió a dos solamente, porque los 4 primeros mandamientos están relacionados. Si ustedes ponen a ver, los 4 primeros mandamientos están relacionados con Dios. Los otros 6 están relacionados con nuestro prójimo. Ahora, veamos la importancia de lo que Jesús nos dice. Nadie puede amar, según lo que dice aquí, en este versículo que leyó Esther, nadie puede amar a Dios si tiene una relación equivocada con su hermano. Estamos viendo lo que él dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a tú mismo. O sea, si yo digo que yo amo a Dios, y yo le puedo preguntar a cualquiera de los que estamos aquí, ¿te amo a Dios? Claro que sí, yo le amo a Dios. Yo amo muchísimo a Dios. Yo le amo grandemente. Vamos a escuchar muchas respuestas de que sí lo amamos. Ahora, si yo digo que yo amo a Dios, pero tengo algo en contra de mi hermano Michael, o tengo algo en contra de mi hermano Johnny, o de repente algo con el pastor, que porque alguien una vez dijo algo, o qué sé yo, y yo tengo eso ahí, yo no puedo decir que yo amo a Dios. ¿Por qué le voy a decir? Y muchas veces esto pasa. Vemos personas, y me voy a referir a la iglesia, no a esta, no, me voy a referir a la iglesia en general. Muchas veces conocemos personas que llevan en su corazón un resentimiento con alguna persona que está dentro de la congregación. No me voy a referir a lo que están a un familiar fuera de su casa, inconverso, qué sé yo. Voy a referirme más que todo a lo que están dentro de la iglesia. Y muchas veces tenemos eso ahí. Y la persona dice, pero mira, es que lo que pasa es que esa persona, ese hermano una vez o esa hermana me dijo algo que me dolió y lo tengo aquí y no me lo puedo sacar, pero yo oro por esa persona. No, el que está mal es uno mismo.
Porque mire, si decimos que amamos a Dios y odiamos o hablamos mal de alguien, independientemente de eso, se quiebra o se interrumpe esa relación. Usted no puede decir que ama a Dios y si usted tiene algo con su hermano o con su hermana. Y usted va todos los días y se presenta en el altar de incienso a orarle y decir, Señor, oro por esa persona, o Señor, ayúdame, bendíceme, o qué sé yo. Usted le va a orar de muchas formas. Y esas oraciones no van a poder ser elevadas. Esas oraciones no van a poder llegar al propósito, no van a poder llegar al trono de la gracia de Dios por simple y sencillamente una razón. Mire lo que dice, porque es inseparable. Imagínense, cuando uno tiene algo con su hermano, o algo tiene en contra de alguien, o habla mal de alguien, es como, por ejemplo, yo pongo este ejemplo de mis manos. Hay una unión bonita, perfecta, y al yo tener algo contra alguien, o hablar mal de alguien, automáticamente eso se rompe, y eso necesita volver a su lugar. Déjeme decirle, porque es inseparable el amor de Dios y el amor al prójimo. Es inseparable. Es lo que Jesucristo dijo aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que esto tiene que estar así. La unión entre el amor al Padre y el amor al prójimo tienen que estar unidos completamente. De lo contrario, pues no va a funcionar. Por más que le oremos a Dios, esas oraciones no van a ser agradables a Dios. Entonces, esa es la única prueba que amamos a Dios, cuando estamos en paz con nuestro prójimo, cuando estamos bien con nuestro prójimo, quiere decir que estamos bien delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué son los 10 mandamientos? Son las leyes que definen el pecado. La palabra pecado es usada en la Biblia para describir ¿qué? La desobediencia a la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos. Como leemos, vamos a Juan, vamos aquí mismo más adelantito, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, en el capítulo 3, el versículo 4, dice así: Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Eso es posible? Entonces responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere en agua y en el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, vemos aquí en esta palabra que todo aquel que comete pecado, todo aquel que infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Eso es lo que nos está hablando aquí en este pasaje. Ahora, en otras palabras, el pecado es lo opuesto a la ley de Dios. El pecado es lo opuesto a la ley de Dios. Y como ya hemos mencionado, el pecado solo causa... ¿Qué causa el pecado? La separación entre Dios y el hombre. El pecado, amén. Y el pecado también causa ¿qué? Sufrimiento. Muerte. Muerte. Porque lo dice, es más, su consecuencia final es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso lo dice Romanos 6:23. Ahora, lamentablemente, todos los seres humanos hemos pecado alguna vez. Eso es una cosa que no podemos decir que nadie no ha pecado, porque el único que no fue. Kenny, elaboren algo, porque es importante que nosotros paremos de estar fingiendo. Porque el pecado también trae placer. Vamos a hablar lo que es. Es una cosa que nosotros estemos huyendo y vamos a poner la santidad en un lado y vamos a poner la actualidad en un lado. Y vamos a hablar la diferencia. Porque lo que está sucediendo ahora es, nada de esto lo vamos a poder lograr si nosotros no realizamos y no entendemos que esta carne, esto lo que le gusta es el pecado. Yes. Ahora,
Obviamente tenemos fórmulas, tenemos maneras de cómo evitarlo, pero con todo eso siempre vamos a estar empujando para el otro lado. Porque ese gusanito está ahí y siempre lo va a estar. Y esa es la razón por qué es importante que nosotros entendamos. Usted había dicho algo ahí sobre los mandamientos. Los mandamientos son exactamente un mandato. Dios no nos está pidiendo, te pido que por favor ames a tu padre y a tu madre. Te pido que por favor no hagas esto. No. Él está mandando. Ahora, en el Antiguo Testamento, obviamente, estamos hablando de una obra que tiene que suceder entre el hombre y Dios. Como Dios vio que nosotros no teníamos ese valor, esa capacidad, mandó al Señor Jesucristo, y ahora estamos hablando del mismo arca que ahora representa en el Nuevo Testamento, y ahora tenemos nosotros esa oportunidad. Pero de que nosotros estemos hablando que lo que el pecado hace es esto, no, hermano, vamos a decir la verdad. La naturaleza, eso es lo que le llaman. Eso es lo que le llaman. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a hablarlo, identificarlo y decir, bueno, yo sé que me gusta el sonido, porque tú oyes una musiquita que te gustó y te va a traer, vas a seguir en la allá. Tú sabes que ahí no debe de estar, pero de todo modo te vas a ir para allá. Y eso es una de muchas cosas. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que aquí mismo no lo sabemos? Eso de estar, ¿me entiendes, hermano? Entonces, lo que yo quiero es que nosotros hablemos de cosas para poder sacarnos del closet y poder nosotros identificar que si nos vamos a salir de aquí es para que seamos mejores todavía, que nos podamos acercar aún más todavía a lo que es el pacto, a lo que es el arca, y no huir y tenerle un temor y un miedo porque no vamos a poder hacer. No, es verdad, a solas no lo vamos a poder hacer. Pero hay que entender, mis amados hermanos, si estamos en la condición en la cual estamos es por alguna razón. Amén. Estoy de acuerdo con el pastor, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que, como dice el pastor, la separación de que es como nosotros somos carne, estamos en este mundo, estamos viviendo en el mundo del pecado. Pero ahora, como usted dice, la separación, el pecado es la desobediencia, la soberbia, el significado del pecado. Pero si nosotros, como hijos de Dios que somos, nosotros nos confesamos a Dios los errores que cometemos. Pero si cometemos un pecado, nos estamos separando de Dios. Entonces también la misma relación como pareja también, si nosotros escondemos lo que uno hace, viene la separación de las parejas, como matrimonio. Porque si uno está mintiendo, ahí va uno separando hasta cuando ya llegas a... ¿Por qué? Porque estoy escondiendo el pecado que estoy cometiendo. Pero si tú hablas con tu pareja, ambos los dos se va ayudando. Pero si yo me vengo al altar y le digo, Señor, perdóname por mi error que he hecho, pero si no le he confesado a mi esposa, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy cubriendo el pecado otra vez de nuevo. Por eso uno mismo dice de uno ser claro, específicamente, tanto con Dios y tanto con tu pareja o con la persona que está cometiendo el error, para que seas libre del pecado. Pero aún así, a veces cubrimos un lado y pensamos que estamos bien, pero no estamos bien. Estamos mal ante los ojos de Dios, tanto con los ojos de Dios y tanto la pareja que estás teniendo problemas con la persona. Esa es la separación del pecado. Sí, la semana pasada yo hice un comentario que yo sé que no muchos lo interpretaron como era, y ahora viene el momento. Cuando el velo se rasga de arriba hacia abajo, todos quedamos expuestos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Todos nos convertimos en los sumos sacerdotes porque todos llegamos a ver el lugar santísimo. ¿Fue así o no fue así? Entonces, cuando yo dije de que todos los sumos sacerdotes que estaban ante la presencia de Dios, antes se decía que el sumo sacerdote era el que iba con el corazón limpio, que no tenía mancha. Pero ya cuando todos quedamos ahí, empezaron a aparecer las manchas ante la presencia de Dios. Entonces, esa es la muerte que nosotros somos librados.
Porque ahora que somos nosotros los sumos sacerdotes, somos librados de esa muerte que en aquel tiempo no eran libres ellos. Porque si un sacerdote entraba y tenía una manchita, hasta ahí llegó. Acuérdense lo que acabamos de leer, lo que estaba diciendo el hermano sobre Nicodemo. La pregunta que le hace Nicodemo, bueno, pero ¿cómo puede ser posible? Acuérdense, ese era un maestro. Estamos hablando, si lo pudiéramos comparar ahora, es como decir un cristiano de muchos años. Hermana Esther, muchos años. ¿Cuántos años tiene hermana Esther? Unos cuantos años, 14 años. Y que me vengan a decir a mí, después de 14 años, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que yo nazca de nuevo? No, desde los 14 años. ¿O desde los 14 años? Ah, pues 14 años. No. ¿No? ¿Menos? Esther, por favor. Pero le estamos hablando a un religioso. Y por eso yo digo, hermanos, nosotros tenemos que separarnos de la religiosidad. Seamos sinceros, seamos humildes, seamos nobles. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, esto todo tiene que ver con el amor, la misericordia de Dios. Esto es la gracia, esa es la oportunidad que necesitamos para no caer muertos delante de la presencia de Dios. Señor, yo soy el primero, soy pecador y te doy gracia que me das la oportunidad de poder entrar en tu presencia sin que tú me llames a cuenta ahora mismo. Y nos está dando tiempo a que nosotros nos arreglemos. Nicodemo no lo entendió. Tiene que nacer de nuevo. Entonces quiere decir que yo a la edad que yo tengo que volver a meterme al vientre de mi madre. ¿Cuántas veces nosotros no contestamos lo mismo pero de diferentes formas? Porque no lo entendemos. Nacer de nuevo, ¿qué será? Nacer de nuevo es nacer en otra persona, otro hombre que no eres tú. Y al poder hacer eso, al darle la oportunidad que el Espíritu Santo Jesucristo sea el que mora en nosotros, ahora tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios. Porque ahora vamos con un abogado. Es como ir a la corte sin un abogado. Las chancecitas son muy poquitas. Pero si tú vas con un abogado y uno bueno, puede que ganes el caso. Amén. Amén. Este caso, mi amado hermano, este es lo bonito, este es el privilegio que tenemos. Nosotros ya vamos con un abogado y el caso está ya, mira, como dice la cubana esta, el caso cerrado. Lo bonito de todo esto, y gracias porque la verdad todo lo que ustedes han comentado es válido, es bonito. Y mire, usted sabe que el tabernáculo, como lo dije un domingo, hace 2 domingos atrás, el tabernáculo hoy día representa nuestro cuerpo. Ahora, Dios quiere habitar en nuestro cuerpo. 2 Corintios 5:17 nos habla de que si somos si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Eso es importante. Saber si uno es nacido de nuevo, si es nueva criatura. Entonces ahora, si somos nueva criatura, como quiera, vamos a seguir luchando con él. Ahora, vamos quizás no a practicar, ahora no somos practicantes del pecado, porque no vamos a practicar el pecado, pero está la carne en nosotros, hasta que nosotros ya Dios nos llama a su presencia, pero siempre vamos a estar luchando. Eso es natural. Eso es una cosa que no va a poder dejar de ser. Mientras estemos aquí, siempre vamos a estar. Ahora, ¿qué es lo que le gusta al cuerpo? ¿Qué es lo que le gusta a la carne? Lo contrario a lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Ahora, debemos sí procurar como cristianos, como lo dice 2 Corintios 5:17, como nueva criatura, es tratar de alimentarse de las cosas de la palabra de Dios, para que podamos entonces pecar menos. Porque mientras estamos más cerca de Él, nos alejamos un poquito más de la carne, del pecado, aunque siempre va a estar ahí, ¿verdad que sí? Sí. Va a estar ahí. Eso todo, nadie lo puede evitar. Nadie lo puede evitar. Ahora, hay un dicho que dice que nadie puede evitar que los pájaros vuelen encima de la cabeza de uno. Pero cuando realmente permitimos que ellos hagan nido, es cuando estamos permitiéndole a la carne morar en nosotros mismos. Entonces, eso es bien interesante y es importante que aprendamos que sí no somos practicantes del pecado, pero sí somos pecadores. Amén. ¿Alguien más quería añadir algo? Con la diferencia que tenemos la misericordia de Dios y su gracia todos los días de nuestra vida, porque si no fuera así, nos
si estuviéramos fulminantes ahí, hubiéramos caído, si no fuera por la misericordia de Dios, porque todos los días tenemos ese acceso directo a presentarnos ante Dios y pedirle perdón, porque ahí dice el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestros pecados, dice el Padre Nuestro, la oración modelo. Todos los días tenemos que estar en eso, pero cuando no lo practicamos con regularidad, ahí es donde está el problema. Como le dije, todos los seres humanos pecamos. Todos. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:23? Vamos a irnos a Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Lo que usted acaba de mencionar, pastor, hace un momento. Ese versículo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, le voy a decir algo, muchas veces nosotros no alcanzamos a entender ese sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario. Cuando Dios llevó a su Hijo a la cruz del Calvario, porque Él estaba pensando en la humanidad, en las futuras generaciones, es decir, nosotros estamos en esa generación. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, de que todos podamos gozar de la vida eterna. Dios es tan misericordioso que permite muchas cosas, a pesar de que muchas veces somos, se podría decir, malagradecidos con el Señor. Dios dice que en su divina y infinita misericordia, Él está ahí siempre con nosotros. Él está. Y eso es lo bonito de todo esto, porque tenemos un Dios que es misericordioso, que nosotros no nos merecemos la vida eterna. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada de parte de Dios. Sin embargo, la misericordia de Él es tan grande que Él quiere, y encima de eso, porque somos, dice que la niña de sus ojos, porque somos la nación santa, somos el pueblo escogido. Y es por eso que todas estas gráficas que vemos, todas estas fotos en el Antiguo Testamento, de lo que es el tabernáculo, todas esas tiendas que están alrededor, ¿qué representan? Si lo pusiéramos hoy día, somos nosotros mismos. Sí. Somos nosotros mismos, todas estas tiendas que están alrededor, y Él está en medio. O sea, Él es el cuidado, el altar, en la fuente, Él está, la presencia viva de Dios, literal. Él quiere, dice, porque el propósito era morar en nuestros corazones. Y muchas veces nosotros, por quizás tener la tendencia, y muchas veces como cristianos tenemos la tendencia a desaflojarnos o a desenchufarnos de las cosas de Dios, permitimos, Él está ahí como quiera, tratando de que nosotros sigamos perseverando, sigamos a la tierra, sigamos y no perdamos esa convicción en lo que es la tierra prometida. Y sin embargo Él está ahí, y nosotros siempre tenemos la tendencia de irnos hacia un lado, cuando Él está ahí siempre. Ahora, ¿qué pudiéramos o dijéramos? ¿Perseveremos en el pecado porque la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira lo que dice Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque como hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su concupiscencia. Y el versículo 2 dice, a quienes le obedecen, Dios ha dado acceso a su poder, al Espíritu Santo, para que puedan luchar contra la tentación del pecado. Y eso lo dice en Hechos 2:38. O sea, mientras estemos viviendo en esta vida, vamos a tener esa misma lucha. Recordemos que Jesucristo desde chico fue perseguido desde chico. Y él cuando él inicia su ministerio, es cuando el diablo más lo ataca. Directamente fue atacado en el desierto. Cuando él ayunó, cuando él se preparó aún más todavía.
ahí fue cuando fue más atacado. Cuando usted se mete más en las cosas de Dios, cuando usted quiere buscar más de Dios, es cuando usted mayormente va a ser atacado. Pero tenemos la misericordia de Él. Tenemos algo muy importante que Él nos ha dejado. Él nos ha dejado un legado de principios también en los mandamientos de lo que estamos hablando ahora mismo, que si perseveramos en ellos, podemos. Yo estaba tratando de buscar un versículo bíblico que estuve leyendo anoche y lo anoté. Yo no estoy seguro si esto lo puse en el papel, lo escribí, no recuerdo. Pero sí lo que yo quería decirle con esto es que mientras estamos nosotros aquí en esta carne, en este mundo, vamos a ser atacados por el diablo. Pero tenemos la gracia de Dios, tenemos la misericordia de Dios que nos ayuda. Entonces Dios quiere que busquemos a Él primeramente, para que todas esas luchas puedan ser menos, para que podamos seguir adelante y perseverando en las cosas de Él, porque eso es lo que Dios quiere y de eso se trata el cristianismo. Ahora, ¿qué dice los 10 mandamientos? De los 10 mandamientos, yo quiero buscar en Éxodo. Yo quiero que vayamos a Éxodo un momentito, nuevamente. En el capítulo 20. Yo quiero que leamos algunos de los mandamientos que están aquí para llegar a algo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre. Bueno, solamente estos 4, como le dije, tienen una relación directa con Dios, se relacionan con Dios. Cuando nosotros, es como los frutos del Espíritu Santo. Alguien, aquí yo sé que todos conocemos y hemos leído en Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Primero, los 3 primeros que son relacionados con Dios. Usted cuando está gozo, amor, gozo y paz, ¿verdad que sí? Es el producto de una relación con Dios. Es el producto. Para entonces los otros están relacionados con el prójimo. Cuando usted se alimenta, primeramente, de que usted tiene el amor de Dios, usted tiene el gozo de Dios y usted tiene la fe que usted la adquiere a través de la lectura de la palabra de Dios, entonces usted puede llevar frutos a los demás de esa forma. De igual forma, los mandamientos es igual, los 4 primeros están relacionados con Dios. O sea, primero Dios nos habla, nos dice, nos alimenta, para que de esa forma entonces nosotros podamos adorarle bien a Él, como Él lo desea, que Él sea adorado, que Él quiera ser adorado. Yo ahora mismo, déjeme, que quería leerle un pasaje bíblico. Se me perdió la nota que tenía aquí. Un segundito. De todas maneras voy a seguirlo, lo encontraré luego. Dice, los mandamientos de Dios son parte del camino de la vida que finalmente traerá paz eterna. Los 10 mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que Dios desea. Que esos mandamientos no solamente los leamos y los tengamos y los memoricemos, pues, simple y sencillamente, y nos lo sepamos de memoria, pero si no los aplicamos, no los ponemos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, no va a servir de nada. El propósito de Dios no es que sus mandamientos queden escritos en tablas de piedra. Su deseo es escribirlo en nuestra mente y corazones para que recordemos y le obedezcamos siempre. Como revela, como nos dice en Hebreos 8:7, lo que impidió el éxito en el antiguo pacto entre Dios y los hombres. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dice, no fue Dios el que falló, sino fueron los seres humanos imperfectos que no pudieron obedecer sus mandamientos buenos, provechosos y con perseverancia. No lo hicieron.
Ahora, ¿cómo solucionar esto? Con el nuevo pacto profetizado por Jeremías, en la que se diferencia este pacto. ¿En qué se diferencia este pacto al del anterior? En que Dios prometió: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso también lo dice. Vamos a buscarlo en Hebreos 8:10. Hebreos 8:10, si alguien lo tiene, lo puede leer. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Porque mis leyes en la mente de ellos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Amén. Y ellos me serán a mí Y ellos por me serán para mí. Gracias, hermano. El hecho de que los 10 mandamientos se conviertan en parte de nosotros implica que eventualmente podamos llegar a pensar, sentir, actuar como el creador de esas leyes, ¿verdad? Que es Dios mismo. Y esto es en parte lo que significa tener la mente de Jesucristo. Una vez, mire, entre nosotros más nos alejamos, como dije anteriormente, nosotros más nos alejemos del Señor o más nos alejemos de las cosas de Dios, vamos a estar más alimentando la carne. Vamos a estar alimentando la carne y vamos a caer en cosas que Dios no quiere. Él lo que quiere es que sigamos adelante y perseveremos en su palabra, perseveremos en él, para que podamos, muchas veces, mire, hace unos días me tocó hablar con una persona y gracias al Señor pues que me dio palabra, pude aconsejarle. Yo después estuve pensando que quizás en otros tiempos yo no hubiera podido hacerlo, porque la ayuda que él necesitaba era de parte de Dios, y Dios me usó en ese momento para llevarle una voz de aliento a esa persona, y yo sentí que esa persona pudo coger un alivio, y yo me sentí bien y le di toda la gloria a Dios, porque realmente yo creo que hice lo que tenía que hacer, lo que Dios me había pedido, y me sentí bien. Entonces, lo que quiero llegar con esto es de que cuando más nos metemos con el Señor, es con el propósito también de poder ayudar a otros en el momento que lo puedan necesitar. Y es por eso que entre más nosotros lo busquemos, mejor vamos a estar preparados, mejor vamos a estar sumidos en la palabra de Dios, en el amor de Él, en el gozo, en esa fe, para poder entonces ayudar a otros. Yo quiero para la siguiente semana, pastor, yo voy a elaborar algo que tenga que ver directamente con lo que usted me acaba de decir. Y vamos a estar hablando de los 10 mandamientos. Y quiero traer unas citas bíblicas. Lamentablemente el papel que yo tenía debe estar aquí, con la cita que yo quería, que era una cita bien importante que habla acerca de un mandamiento en especial que define prácticamente nuestras actitudes, y en base a esas actitudes sabemos si realmente podemos tener una buena comunión con Dios. Entonces esto yo lo quiero dejar ahí por el momento, y entonces vamos a continuar la siguiente semana elaborando acerca de lo que son los mandamientos, y más adelante pues también los otros elementos que tienen que ver, que estaban dentro del arca, como es la vasija del maná, que representa la provisión de Dios, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso lo vamos a estar tocando para el próximo domingo. Entonces yo quisiera pues si alguien quiere comentar algo, y si no pues entonces vamos a orar para entonces terminar la clase. A mí me gustaría decir, hermano, que Iber ver ¿verdad? El escenario completo ahí,
los pasos que van hacia el lugar santísimo, que viéndolo, ¿verdad? Literalmente, digamos, de sentir un anhelo de acercarnos a la presencia de Dios. Porque si usted es una persona visual, usted puede ver los pasos que tiene que ir para llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que ser limpiados, lo que tenemos que ser quemados, pelados completamente, ¿me entiendes? Tenemos que visualizarlos en nuestra vida natural hoy en día, que como dijo el hermano, entre más buscamos del Señor, viene algo que, ¿verdad? Bueno, oye, pero ahora que estoy aquí, pero el Señor quiere que pasemos por ese proceso, porque ese proceso es el que nos va a hacer doblar rodillas, ese proceso es el que nos va a hacer comunicarnos con Él. Si la Biblia dice orar sin cesar, ¿qué significa eso? No tiene fin. Moviendo los frijoles, haciendo el arroz, lavando, lo que sea, nuestra mente tiene que estar conectada con Él todo el tiempo, porque ahora nosotros somos, ¿verdad? El tabernáculo. Queremos tenerlo limpio y dispuesto de que tenemos que seguir el mandato de los 10 mandamientos, sí. Y empecemos por el primero. ¿Qué dice que, hermano? Amar a Dios con todo su mente, con todo su corazón. Y todavía hay otro más grande. Amar al prójimo. Prójimo. Mira, como yo tengo que hablar y como me vea, ahí es donde tenemos que practicarlo. Y lo demás viene cayendo tan fácil que lo que uno hace es menguar. Pero es por medio de buscar, de entrar en su presencia, por medio de la oración y buscar su rostro cada día. Yo digo que eso es... Sí, gracias, hermano. Usted mejor no lo puede decir. Usted lo ha dicho perfectamente. El tabernáculo tenía, como todos sabemos, tenía siete elementos, ¿verdad? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dice, hay un proverbio, dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Ahora, no es que quiere decir que el justo va a caer o tiene derecho o tiene la oportunidad de pecar 7 veces al día. No, eso no es lo que quiere decir. Si son 7 veces, son 7 veces, como usted acaba de decir, por eso vino a mi mente lo que usted acaba de decir. Todos los días tenemos que llegar, tirarnos rodillas, darle la gracia primeramente por su misericordia, porque todos los días vamos a ser tentados. Y si todos los días no agarramos, no nos caemos en esos 7 muebles y nos levantamos y llegar al lugar santísimo para entonces ofrecer ese incienso que debe llegar de forma agradable al trono de la gracia de Dios. Si no lo hacemos diariamente, entonces nos estamos alejando. Y eso es lo que Él no quiere. Él lo que quiere es que cuidemos la relación con Él. Eso es lo que Él nos pide. Porque nosotros ya somos nueva criatura, le pertenecemos a Él. Entonces es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una relación, porque Él tiene muchas cosas lindas para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y algún día podamos morar. Pero mira la misericordia con lo malo que hemos sido nosotros, con los crueles que hemos sido nosotros muchas veces. Aún así la misericordia de Dios es tan grande que Él está ahí todos los días en nuestra vida diciéndonos, aquí estoy con los brazos abiertos, esperando. Entonces, eso es lo bonito que tenemos un Dios misericordioso. Yo no decía qué más quería anotar, sino pues para entonces cerrar. Amén. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre.